Fue tanta mi angustia que cerré los ojos rezando a Dios para que todo acabara. Todos los vecinos que estábamos presenciando aquella situación gritaron completamente impresionados y comenzaron a querer esconderse. Abrí los ojos para ver qué sucedía y la mujer estaba completamente morada, con los ojos casi saliendo de sus cuencas, mientras expulsaba de su interior algo que parecía ser una serpiente de casi 1,5 metros, la cual podía moverse y sacudirse por todos lados. Nadie de los que estábamos presentes podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Si alguien nos hubiera contado esa situación, yo no lo hubiera creído. Relatos Paranormales Oficial. Hace unos días me tocó presenciar una situación bastante extraña con un vecino. Yo vivo en un terreno bastante grande, que es propiedad de mi abuela. Este terreno está dividido en diferentes viviendas de 1 y 2 habitaciones, las cuales mi abuela siempre ha rentado desde hace mucho tiempo. En una de esas viviendas es donde crecí y viví toda mi vida con mis padres y mis abuelos. Esta historia sucedió hace poco menos de 2 años en pleno centro de mi ciudad y en presencia de diferentes personas que vieron y vivieron conmigo esta experiencia que hasta la fecha nos quita el sueño. Hace poco más de 1 año, un inquilino nuevo llegó a rentar una de las viviendas. Su nombre era Don Manuel. Al principio no vimos nada raro, pues era una persona muy reservada, que salía desde muy temprano y llegaba un poco tarde todos los días. Siempre pagó su renta puntualmente y nunca se opuso a nada. Sin embargo, el señor habló con mi abuela para pedirle la oportunidad de que lo dejara trabajar en su vivienda. El local donde antes laboraba se lo habían retirado y tenía que atender a diversos clientes. Mi abuela, muy sorprendida por su petición, le preguntó a qué tipo de clientes se refería, y el señor, sin ningún tipo de reparo, contestó que eran clientes que lo buscaban para trabajos de brujería y sanaciones. Mi abuela siempre fue muy creyente en ese tipo de cosas, por lo que no opuso resistencia. Al contrario, la única condición fue que no llamara mucho la atención, ya que los demás inquilinos podrían quejarse. El señor le agradeció a mi abuela y quedó muy formal de pagar su renta puntual, como siempre, y aparte darle una cantidad extra por aquel favor y las molestias. Al principio fue muy incómodo estar viendo gente ajena al lugar, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando a que entraban y salían personas diferentes, a escuchar ruidos extraños y presenciar olores raros, hasta que comenzamos a normalizar toda esta situación. En una ocasión, durante la madrugada, todos los vecinos despertamos bastante alarmados, ya que escuchamos un grito demasiado aterrador. Cuando me desperté, abrí la puerta de mi cuarto y en la sala estaba mi abuela y mi madre muy alarmadas. Pensamos que algo malo había sucedido. Cada vez se escuchaban más gritos y quejidos de alguien que parecía ser una mujer. Descubrimos que provenían de la vivienda del señor Manuel. Cuando salimos de nuestra casa, descubrimos en el patio que había otros vecinos que también habían escuchado aquel grito aterrador. Poco a poco comenzamos a preocuparnos, pues los gritos no se dejaban de escuchar. De pronto, uno de los inquilinos decidió asomarse por la ventana y ver qué estaba pasando, por lo que mi abuela, como dueña del lugar, decidió también asomarse y ver que todo estuviera en orden. De forma súbita, el vecino comenzó a gritar y pedir ayuda a todos los que estábamos en el patio. Rápidamente corrimos hacia la ventana y la escena que vi fue impresionante.
En el piso de la habitación estaba una mujer completamente desnuda, atada de pies y manos, que apenas podía distinguirse por la cantidad de humo que había en el cuarto. El vecino que se había asomado nos pidió ayuda para entrar por la fuerza y poder ayudar a esa mujer que parecía estar siendo violentada por el señor Manuel. De forma casi instantánea, todos los vecinos que estábamos ahí entramos por la fuerza, mientras una de las señoras le llamó a la policía para que vinieran por el señor. Después de varios golpes a la chapa de la puerta, finalmente se rompió y pudimos ingresar, dejándonos ir con toda nuestra fuerza contra el señor Manuel, mientras otros tratábamos de liberar a la mujer. El señor comenzó a gritar que no nos metiéramos, pues no sabíamos lo que podía pasar. Evidentemente nadie le hizo caso. La mujer parecía estar como en algún tipo de trance, ya que no reaccionaba a nuestras preguntas. Solo estaba ahí, con los ojos perdidos, mientras gritaba, y se quejaba a veces fuerte y a veces muy despacio. Cuando el señor Manuel se vio sometido por un par de vecinos que estaban forcejeando con él, nos pidió que nos fuéramos de la vivienda, pues no teníamos idea de lo peligroso que podía ser estar en ese lugar. Fue entonces cuando los vecinos le dijeron que él estaba haciendo daño a esa pobre mujer. Don Manuel contestó que él no le estaba haciendo daño, lo que estaba haciendo era ayudarle con un trabajo de brujería que le estaba robando la vida poco a poco. La mujer comenzó a gritar tan fuerte que nos dejó completamente sordos. Comenzó a soltar golpes a diestra y siniestra. A uno de los vecinos le rasguñó el rostro y a mí el pecho bastante fuerte. Mientras esto pasaba, don Manuel trataba de zafarse de las manos de sus opresores, mientras seguía repitiendo que no teníamos que habernos metido, pues él estaba intentando salvar la vida a la mujer que había sido embrujada. Fue entonces cuando uno de los vecinos le dio un fuerte puñetazo en la cara y el señor cayó al piso completamente aturdido. El vecino le decía que era un charlatán y que ninguno de los vecinos estábamos de acuerdo con que él estuviera haciendo aquellos trabajos dentro del lugar donde vivían varias familias con niños. Una señora que estaba viendo toda la escena le gritó a mi abuela que por favor corriera a ese inquilino, o de lo contrario, todos los demás se tendrían que ir, porque no estaban de acuerdo que hubiera una persona utilizando poderes y embrujos, solo querían vivir en paz. Mi abuela no supo qué decir, y pidió que respetaran al señor, pues él tenía el mismo derecho de vivir ahí como todos los demás. La plática fue interrumpida, pues la mujer comenzó a sacudirse en el piso, como si estuviera convulsionando, mientras arrojaba una especie de espuma blanca por la boca. Rápidamente la agarramos de los brazos y tratamos de acostarla de lado para impedir que pudiera lastimarse durante su crisis. De pronto, su cuerpo se tensó y los movimientos cesaron repentinamente. Abrió los ojos tan grande que pensé que saldrían de su órbita ocular. Abrió la boca como queriendo jalar aire. De ella comenzó a salir un líquido color verde acompañado de algo que parecían ser hojas masticadas y una masa de tejido que poco a poco se convirtieron en lombrices grisáceas que se movían entre el líquido verdoso y espeso. Cuando vimos aquella situación, los vecinos que estábamos sujetando a la mujer la soltamos de inmediato y nos apartamos de ella, pues era bastante repugnante ver esa cantidad de lombrices moverse en el piso, las cuales comenzaron a esparcirse por todos lados. Don Manuel comenzó a gritar desesperadamente que lo soltaran, pues ese vómito era demasiado peligroso y tenía que deshacerse de él. No obstante, los captores no le permitieron que se soltara. Unos minutos más tarde, la mujer regresó en sí. Su mirada se veía confundida mientras trataba de cubrir su cuerpo. Cuando vimos que la mujer estaba cobrando conciencia, una vecina le colocó una cobija, mientras don Manuel
Le pidió que repitiera las oraciones que le había ordenado, las cuales ninguno de nosotros que estábamos ahí sabíamos a qué se refería. La mujer se sentó sobre sus piernas, tratando de incorporarse, al mismo tiempo que cubría su cuerpo. Miró un poco confundida a don Manuel y le dijo que aún se sentía bastante mal y que seguía sintiendo mucho miedo. El señor le contestó que no pudo acabar el ritual y que su mal se había esparcido por toda la habitación por culpa de nosotros. La mujer comenzó a llorar, pidiendo que nos alejáramos y que habíamos echado a perder varios meses de un proceso muy doloroso. Los captores retiraron las manos de don Manuel, quien intentó reunir con una escoba todas las lombrices que se habían esparcido por la habitación, sin lograrlo por completo. El señor comenzó a gritarnos, diciendo que éramos unos tontos por meternos en cosas que no eran de nuestra incumbencia, y que lo único que habíamos conseguido era esparcir un mal por todo el terreno, el cual iba a ser muy difícil de controlar. Uno de los vecinos volvió a insultar y a maldecir a don Manuel, diciendo que si algo malo pasaba, él sería el único responsable por traer a la vivienda maldiciones y brujerías que nadie quería tener cerca. Le contestó que la única culpa iba a ser nuestra, por meternos donde nadie nos llamaba. Comencé a sentir mucha comezón en los rasguños que me había hecho esa mujer. Comencé a rascarme fuerte y después mucho más intenso. Comenzó a darme mucha ansiedad, al punto de casi arrancarme la camisa. Bajé la mirada hacia el rasguño que tenía y pude ver en mis heridas pequeñas larvas color blanco que se movían succionando la sangre que me había provocado a aquellos rasguños. Don Manuel se abalanzó hacia mí, tratando de limpiar mis heridas. No obstante, como yo estaba completamente indeciso, comencé a forcejear con él para que no se me acercara y seguir rascándome. Fue entonces cuando el señor pidió ayuda a los vecinos, diciendo que me agarraran fuertemente, pues tenía que limpiarme antes de que el mal avanzara y me causara más daño. Nos pidió estar muy atentos de no permitir que esas lombrices se introdujeran en nuestro cuerpo, o de lo contrario, sufriríamos el mismo destino que esa mujer. Pude notar en la cara de cada persona cómo se llenaba de pánico al imaginar que podríamos ser víctimas de alguna especie de brujería o maldición. En ese instante don Manuel pidió que me agarraran fuertemente de las manos para poder limpiarme con un líquido especial que él había preparado. De inmediato, todos los vecinos me sometieron en un segundo, y el señor comenzó a limpiarme, arrojando un líquido pestilente que daba la sensación de ser alcohol y que me provocaba más dolor que cualquier otra cosa que haya sentido. Después de unos 15 minutos, que a mí me parecieron una eternidad, finalmente había limpiado mis heridas colocándome una especie de tela blanca sobre ellas. En ese instante, la mujer comenzó a convulsionar, dando golpes y manotazos con una fuerza descomunal que ninguno de nosotros pudo someterla. Don Manuel arrojó el mismo líquido que había usado conmigo y con por arte de magia, la mujer se detuvo. Aprovechamos para agarrarla de las manos y amarrarla en la misma posición en la que estaba inicialmente que llegamos antes de interrumpir a su vivienda. No pasaron más de 2 minutos cuando la mujer comenzó a gritar de la misma forma con la cual escuchamos la primera vez. A todos nos dio miedo con ese grito, menos don Manuel, quien nos pidió no intervenir en nada de lo que iba a hacer y que tampoco podíamos salir de la habitación hasta que él acabara con el ritual, pues tendría que revisarnos a cada uno para evitar que los gusanos salieran de la habitación. En ese instante, ninguno de nosotros opuso resistencia. El ritual que hizo el señor nunca lo había visto ni había escuchado. Intenté ver en el comienzo lo que pasaba, pero terminé cerrando los ojos de miedo e impotencia, pues era una experiencia bastante repugnante y aterradora.
Primero don Manuel arrojó una especie de aceite sobre el cuerpo de la mujer, que estaba incontrolable. Acto seguido, colocó en la boca un cono, en el cual vertió una abundante cantidad de aceite y líquido pestilente color rojo, similar al que usó para limpiar mis heridas. La mujer no tenía más opción que tragar ese líquido o ahogarse con él. Luego, utilizó unas ramas de distintos tipos de plantas, las cuales estaban sumergidas en agua, y comenzó a golpear el cuerpo de la mujer, dando fuertes azotes y dejando marcas en su cuerpo, ya dolorido y enrojecido, al mismo tiempo que él gritaba y repetía frases extrañas en algún idioma que parecía ser náhuatl o algo así. Cada vez los golpes y azotes eran más duros, dejando graves heridas en la cara y el cuerpo de la mujer. Este proceso lo repitió aproximadamente 3 veces más, cuando de pronto ella comenzó a vomitar y ahogarse con el líquido que le seguía introduciendo don Manuel. Parecía que iba a ahogarse, pues cada vez jadeaba y respiraba con más dificultad. El líquido, que parecía estarla ahogando, comenzó a salirse a chorros de su boca. Nuevamente comenzó a vomitar masas grandes que se convertían en lombrices sucias, mismas que fueron recogidas por don Manuel y colocadas dentro de una cubeta de aluminio. La mujer seguía vomitando cada vez más, hasta que al parecer no podía sacar algo, por lo que don Manuel usó un aparato de fierro que colocó dentro de su boca, el cual le impedía cerrarla. Puedo jurar que vi al señor meter su mano dentro de la boca de esa mujer, para sacar de su interior algo que al parecer tenía atorado, mientras ella se ponía de color morado por no poder respirar. Fue tanta mi angustia que cerré los ojos rezando a Dios para que todo acabara. Todos los vecinos que estábamos presenciando aquella situación gritaron completamente impresionados y comenzaron a querer esconderse. Abrí los ojos para ver qué sucedía, y la mujer estaba completamente morada, con los ojos casi saliendo de sus cuencas, mientras expulsaba de su interior algo que parecía ser una serpiente de casi 1,5 metros, la cual podía moverse y sacudirse por todos lados. Nadie de los que estábamos presentes podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Si alguien nos hubiera contado esa situación, yo no lo hubiera creído. Al momento que la mujer terminó de sacar esa serpiente, comenzó a convulsionarse, mientras escupía sangre casi coagulada. Don Manuel tomó la serpiente que se defendía, lanzando mordidas a su captor, quien de un golpe certero, con un afilado cuchillo, cortó su cuerpo en 2 partes, cayendo al suelo, donde aprovechó la oportunidad para cortar y desollar a ese animal. Los colocó dentro de la cubeta de aluminio y les prendió fuego. Después de unos minutos, el señor comenzó a revisarnos a cada uno que no lleváramos ni una sola de las lombrices que antes habían salido del cuerpo de esa mujer. Uno de los vecinos le preguntó al señor qué es lo que había pasado y por qué esa mujer había sacado una serpiente de su interior. El señor nos comentó que esa señora llegó a pedirle ayuda porque sentía voces en su interior que la hablaban y le pedían que hiciera cosas malas como golpear a su familia e incluso quitarles la vida. Fue a varios médicos y todos le dijeron que ella no tenía nada. Varios días después, la mujer ya no era consciente de lo que hacía. Por las noches se dormía y soñaba cómo golpeaba y le quitaba la vida a las personas más allegadas a ella. Así que acudió a diferentes curanderos para que la ayudaran a sanar ese mal, el cual solamente uno de ellos le dijo que tenía un trabajo de los más fuertes y peligrosos de brujería negra que se le pueden hacer a una persona. Él no pudo quitarlo, pero que le pidió que buscara a don Manuel, quien era el único capacitado para curar ese mal. La brujería que le hicieron consistía en colocar cabello y sangre de una persona dentro de un frasco de vidrio con tierra húmeda de panteón y gusanos,
así como rastros putrefactos de algún cadáver. Todo eso, más un ritual, era casi imposible que la mujer se salvara, lo cual aparentemente don Manuel sí había logrado conseguir. Después de contarnos esa historia, el señor comenzó a limpiar un poco el tiradero y dijo que nos podíamos retirar después de revisar que no lleváramos ninguna lombriz expulsada por la mujer. Ninguno de nosotros opuso resistencia, y finalmente, después de limpiar un poco todo el lugar, nos hizo un ritual a todos como una especie de limpia o purificación para que el mal expulsado no se pegara con ninguno de nosotros. Al cabo de una media hora, nos dejó salir uno por uno, mientras veíamos juntos cómo salía el sol de la mañana. Durante varios días, ninguno quería salir de su casa. Todos nos sentíamos muy cansados y con baja energía. Sin embargo, fue don Manuel quien nos dijo que teníamos que salir poco a poco, pues el mal expulsado por esa mujer seguía en las viviendas, y era eso lo que nos estaba robando energía. Nos pidió que colocáramos unas imágenes en todas las habitaciones. Nos dio aceites, hierbas, líquidos y demás cosas para rociar por todos los rincones de nuestras casas para que ese mal finalmente se acabara. Aproximadamente unas semanas más tarde, todo regresó a la normalidad y ninguno de nosotros quiso volver a hablar sobre el tema. Como era de esperarse, el resto de los vecinos se enteró de lo que había pasado y exigieron a mi abuela que don Manuel se fuera de ahí, o de lo contrario, ellos irían y dejarían de pagar su renta, lo cual afectaría económicamente a mi abuela. Por suerte, no fue necesario que mi abuela corriera al señor, pues él decidió irse, solo aproximadamente 3 semanas más tarde. Aún así, los vecinos comenzaron a marcharse. Nadie quería quedarse en ese lugar, después de lo que habían visto. Por fortuna, don Manuel había hecho amistad con mi abuela, y le dio a ella una imagen que supuestamente estaba trabajada para que atrajera a muchos clientes. 3 meses después, mi abuela tenía rentadas todas sus viviendas de nuevo, por lo que nunca dejó de percibir su dinero cada mes. Han pasado varios meses desde aquel evento, y todavía tengo pesadillas por las noches. De la mujer no supimos nada más, y de don Manuel sabemos que sigue trabajando y que es uno de los mejores brujos de la ciudad. Antes de esta situación, yo no era creyente de la brujería, pero definitivamente después de lo que vi, creo en ella y sobre todo la respeto. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Por acá en pantalla les dejo más videos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Y si tienen algún problema con la brujería, también pueden encontrar el contacto de Diego, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.